Gracias, Gabriel. Nada más quiero que hacer dos comentarios. Uno es cuando a finales de los 80, como bien dice Guillermo, se fracturan estos dos polos que tenían en el Gran Acuerdo. Se repite un esquema de tipo federalización cuando entra Salinas. O sea, se agrupan en torno a Amado Carrillo, que en ese momento era el líder del cártel de Juárez, y se hace una especie de federación, pero también pasan dos fenómenos que creo que son muy importantes para el escenario que tenemos hoy. Uno es que los narcos mexicanos lo que pasaban era marihuana principalmente y heroína por el rollo de los migrantes chinos en el norte para hacer las vías y todo, que son quienes traen, por decirlo de alguna manera, la tecnología para hacer la heroína. Y se usaban los colombianos, los cárteles colombianos usaban a los cárteles mexicanos para pasar la cocaína y les pagaban, ¿no? Servían como de mulas, por decirlo así. Cuando se rompe esa federación y se genera la nueva federación con Salinas, encabezada por el Señor de los Cielos, Amado Carrillo, ahí se toma la decisión de que ya los cárteles mexicanos no van a ser las mulas, sino que se le va a comprar a los colombianos y se le va a vender a Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno genera una capitalización brutal de los cárteles. Es el gran boom en cuanto a recursos, o sea, porque antes no eran tan poderosos económicamente. Y otro fenómeno que se da es el que empiezan a mezclarse con la economía formal, o el desarrollo de Huatulco, el desarrollo de Ixtapa, el desarrollo de Vallarta, el desarrollo, ¿no? Y varios más que seguramente Guillermo conoce mejor, se hacen principalmente con capital del narco. No quiero decir si en la mayoría o qué, pero hubo bastante, ¿no? O sea, hay como un pacto de no agresión, de respeto de territorios y de lavar o de invertir en México y no llevarse los capitales fuera de México para... Entonces, ese fenómeno genera dos cosas, la supercapitalización de los cárteles y la mezcla del capital, digamos, sucio con el limpio, ¿no? Entonces es cuando entran no sé si es cuando entran, pero cuando de manera más fuerte entran en la economía formal. Y después eso, con la muerte de Amado Carrillo, la salida de Salinas de la presidencia y la entrada de Cedillo, es cuando se empiezan a fraccionar, se fracciona esta federación, por decirlo así, y y el cambio, yo creo desde mi perspectiva, el cambio donde los criminales empiezan a poner las condiciones al Estado, se da con Fox. Más, bueno, con Cedillo, pero su punto cumbre de cuando toman el control es con Fox, y lo que empieza a pasar a partir de Fox y acá es que los narcos se convierten en crimen organizado y aumentan todo el catálogo de servicios, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, pasan de ser narcotraficantes a cobro de pisos, sicariato, secuestro, extorsión, chantaje y ahora en este sexenio ya entran inclusive a otros sectores económicos, ¿no? A controlar el precio del pollo, el precio de la leche, el precio del huevo, ¿no? A los proveedores, si no le cobras a mi proveedor de pollo, entonces te mueres. Y eso es lo que ha pasado en este sexenio. O sea, lo más grave que yo considero es que han invadido las otras actividades económicas en algunos estados más, en algunos estados menos, pero ya se han adueñado, o sea, o digamos han avanzado en la sustitución del Estado, porque ahora, digamos, no solo te cobran, sino que quienes te dan el servicio de seguridad, si te secuestraron un pariente y todo, no vas a hablar con el gobernador, ni con el procurador, ni con el fiscal, no, vas a hablar con el jefe de plaza de la maña para que te diga quién tiene secuestrado a tu pariente y puedas negociar. O sea, han sustituido al Estado, ¿no? Y en muchos casos las funciones del Estado. Bueno, ese era un comentario con respecto a la historia del crimen organizado. Y la segunda es que en los estudios que nosotros hemos hecho, tenemos más o menos entre el 4.2 y el 4.6 de las casillas, donde hay una clara y notable
influencia del crimen organizado. Eso representa más o menos como unas 7,000 secciones electorales de las 113,000, 117,000 secciones electorales que hay en el país. Es que ahora hubo redistritación y ya no me acuerdo bien cuántos quedaron, pero esas casillas, esas secciones electorales o casillas, están, según el estudio que hizo, ay, ahorita espérate, se me fue la institución, pero son más o menos están en 42 distritos federales electorales. O sea, no es que todos están ahí, pero la mayoría están en esos 42 y digamos en una representatividad o en un porcentaje que pueden alterar, o sea, que tiene suficiente presencia como para alterar el resultado en esos 42 distritos. Obviamente, pues las ciudades es donde menos influencia tienen, pero pues tú ve a votar a Tláhuac y vas a ver cómo sí hay influencia de los grupos del crimen organizado en la votación, ¿no? Iztapalapa es otro caso, Tláhuac creo que son los dos más graves en la Ciudad de México. Efectivamente, en Culiacán se llevaron a, ¿qué? 137 priistas. Bueno, en todo el estado fueron 137. En Culiacán creo que fueron como 50 y tantos. Se los llevaron algunos el sábado en la noche, otros el domingo en la mañana y los regresaron el domingo en la noche para no operar. Pero en general las ciudades están como más a salvo. Hay 100 ciudades que son, en 100 ciudades está el 50% del electorado. O sea, a lo que voy es que sí va a influir, pero no, o sea, sí van a tratar de, o sea, sí van a alterar la votación, pero me parece que todavía en esta elección no va a ser un factor que mueva más allá de 5 puntos en la elección. Esa es mi estimación, Ya. ¿no? Y pues, creo que ya No, está. no, ¿Es cuánto? buenísimo. Aquí tengo Hugo Mena, quien trabaja en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Me mandó un mensaje en Telegram y me dice que cree en sus cálculos, ellos lo tienen medido. Él está en el PRI y han estado midiendo este tema. Dice, nuestros cálculos nos dicen que más o menos el 10% de las casillas están en riesgo. Que no sé si eso quiera decir 10% del electorado, porque pues no es igual el número de casillas con el porcentaje de casillas con el porcentaje de electores. Imagino que habrá más casillas que tienen una densidad mayor y otras menor. Entonces, no sé cuánto quiera decir esto en porcentaje de electorado, pero 10% de las casillas dice 10% y quizás hasta el 13%. Y que eh, las zonas donde ellos ven mayor incidencia son las colindancias de Michoacán, Colima, Jalisco, Sinaloa y algunas zonas de Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Guerrero. No sé, lo pongo sobre la mesa. Desgraciadamente, ahorita me dijo que está trabajando en la cámara y que no podía subirse, porque esto está interesantísimo y sería muy fructífero sacar y escarbar más, porque yo creo que esa es la gran pregunta. No sé cómo lo veas, Tato, Guillermo. Sí, definitivamente. Yo creo que como sociedad civil no hemos caído en la cuenta del potencial que tenemos como generadores de información de lo que está pasando allá abajo. Si pudiéramos organizar algún sistema más, digamos, sencillo, con cuidado, etcétera, podríamos a través de sociedad civil empezar a recabar mucha información, porque esto puede ser información muy importante para las estrategias de campaña. Entonces, a raíz de esta participación tanto de Tato como de esta persona Hugo, me decías, pues podemos lanzar algún tipo de iniciativa para empezar a recoger información de lo que está sucediendo, porque la gente se da cuenta, ¿no? Sí. Pero qué bueno que le estamos empezando a poner números y algún tipo de dimensionamiento al problema que, como ves, es muy grave. Digo, evidentemente, 10% dices no es gran cosa y como dice Tato, no va a ser quizá un factor decisivo en la elección presidencial, pero sí pudiera ser factores decisivos en elecciones municipales
o de algunos distritos, totalmente. Ya está aquí Hugo. Bueno, pero no sé si Tato quieras hacer algún comentario o vamos con Hugo. No, nada más, digamos, el comentario sería que creo que el objetivo que tendríamos que buscar coordinado con los partidos, no, antes de la nulidad de esas casillas y durante la jornada electoral ir y comprobar que hubo, ¿no? Y arriesgar a los ciudadanos, creo que la estrategia tendría que ser pedirle al INE que no se instalen, porque además hay una corresponsabilidad, o sea, hay una correspondencia muy marcada de que ahí tienen votaciones por arriba del 55% Morena, o sea, sí hay una relación, o sea, causística, no sé cómo decir, o sea, sí está causante o causal, digamos, muy clara de que donde de esas 10%, 7%, 5%, ¿no? Es que supongo que dependerá el porcentaje de cómo, ¿no? De cómo uno cuantifica o cualifica en cuáles hay y en cuáles no hay. Sí. Pero no, o sea, yo voy más hacia el 10% que hacia abajo de los datos que yo tengo. Pero creo que lo que tendríamos que buscar por la seguridad, por una estrategia electoral y por todo, sería pedir la no instalación de las casillas, porque eso el INE sí tiene la potestad de hacerlo. O sea, el INE puede, si tú al INE le acreditas, oye, aquí no se puede instalar esta casilla porque hubo 20 asesinatos o porque hubo 3 asesinatos o porque en el 21 levantaron a los funcionarios de casilla o eso sí se lo podemos solicitar al INE. Lo otro es documentar y pedirle al tribunal que anule, o no, o sea, la nulidad de esas casillas, pero eso es más complejo. Y depende del tribunal, que ahí estamos, ¿no? O sea, sabemos las condiciones del tribunal. En cambio, en el INE tenemos 6-5 todavía. Entonces, creo que lo que tendríamos que hacer, la estrategia tendría hacia pedir la no instalación de las casillas en las secciones donde podamos documentar presencia de crimen organizado, porque pones en riesgo a los funcionarios de casilla, a los ciudadanos, a los que van a votar, a los funcionarios de casilla, a los observadores electorales, a todo el ecosistema que involucra una casilla. Entonces, me parece, o yo lo que sugeriría es que buscáramos pedir la no instalación de esas casillas, ¿no? Las más que se puedan. Pero ya, también es cuando. No, está bien, interesantísimo, interesantísimo. Hugo, ¿estás ahí? A ver, vamos a ver tus números, ya comenté, di una probadita, ¿quieres entrar al tema? A ver, rápido, primero hay que definir que lo que estoy argumentando es de la elección del 2021 y el dato es el siguiente, lo pueden checar en la página del INE, no tengo la imagen a la mano, pero pasó lo siguiente. En el 2021, el Partido Revolucionario Institucional solamente pudo colocar 77% representantes de casilla, ¿ok? De ese 23%, hay un 13% que no se instaló por una cuestión económica, porque son casillas muy lejanas, donde la votación es muy pequeña. Voy a citar otra vez el caso del distrito que está en Heroica Mulegé, de Baja California Sur, comprende varias casillas, y donde es muy complicado. Hemos tenido representantes generales siempre, eso sí les puedo asegurar, el PRI siempre va a tener representantes generales en todo el país, pero en cada casilla, en cada pueblito, en cada comunidad es muy complicado por la cuestión económica. Pero el otro 10% fueron casillas en donde no existían las condiciones de seguridad para que nuestros representantes pudieran acreditarse ante la mesa directiva por amenazas previas o por la condición ya existente en el municipio. Un ejemplo, por ejemplo, es los municipios de Jilotlán, Tecalitlán, donde es el mariachi, Temalzcatepec, en la zona que colinda en Pacífico, en Yucatán, no tienen hoy presidente municipal. Están siendo gobernados por juntas estatales. ¿Por qué? Porque no había condiciones en esos municipios y otros de la región. Pues lo que digo es el triángulo que hace colindante, bueno, no colindan exactamente, pero digamos lo que hace el Pacífico de Michoacán, Jalisco y Colima. Son regiones donde va a ser muy complicado que aunque se presenten candidatos, porque reitero, en esos municipios no se presentaron candidatos, esos municipios hoy día no tienen presidente municipal.
pues no mandamos obviamente representantes de casilla, ¿no? Porque no teníamos ni siquiera planilla, ¿no? Entonces, así hay más o menos un 10% en todo el territorio nacional, ¿no? Casillas en donde pueden combinarse las dos, de que no haya dinero y de que además sea peligroso. Hay, por ejemplo, condiciones electorales que no solo son crimen, que son condiciones sociales. Por ejemplo, en el municipio, creo que es San Miguel del Puerto, en Oaxaca, yo lo desconozco, sé que geográficamente por dónde anda, no se han podido realizar elecciones desde hace mucho tiempo, porque hay un grupo entre social y paramilitar, así lo tengo que decir, que ha impedido la realización de elecciones de cualquier tipo. O sea, no se han podido instalar casillas en ese lugar. Entonces, ahí están agrupadas, por ejemplo, también estas casillas, o casillas, por ejemplo, en zonas donde se presentan conflictos regionales, que no necesariamente son derivados del crimen organizado, pero son conflictos sociales que impiden la instalación de las casillas. Por ejemplo, en el 2018 no se instalaron todas las casillas en Nochistlán, Oaxaca, por el tema de los maestros de la CENTE. Y así han sucedido en algunos otros lugares. Entonces, ese es el 10% de las casillas que no alcanzamos a cubrir. Ahora, ya nada más quiero terminar con esto. Eso no quiere decir que esas casillas no se abran. Claro, algunas, como les digo, como en estos municipios de Jalisco donde no se llevaron a cabo elecciones, o en Oaxaca, donde por un problema social no se han venido realizando, ahí no se abren, pero en la gran mayoría de este 10% sí se abren y no tenemos reportes por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, de incidentes violentos durante el desarrollo de la jornada electoral. Pero eso no nos impide decir, bueno, pues vamos a mandar representantes de casilla, porque pues uno no puede prever que si puede pasar o que no. Entonces, no sé si me explico, ante la incertidumbre, pues prefieres no mandar, ¿no? Representante de casilla. Ahorita nosotros estamos calculando que el PRI va a tener 85% de cobertura. Pues son unas elecciones muy competidas, va a aumentar nuestra cobertura respecto al 2018, pero sí hay un margen entre el 8 y el 10% de casillas, que posiblemente no tengamos representante por las condiciones, sea de crimen o de conflictos sociales que impidan el desarrollo de la elección. Ahora, nada más quiero terminar con algo. Si nosotros pidiéramos la anulación de estas casillas, primero que nada no veo una causal, pero recuerden que una elección presidencial se nulifica con el 20% de casillas que no se instalen. Entonces, si nosotros, digamos, le hacemos la mitad de la chamba a Morena, anular el otro 10% para ellos no sería tan complicado. Y entonces sí podríamos hacer la anulación, ¿no? Me parece, creo que no es la mejor idea. Ahora, solamente para terminar, nosotros creemos que en términos ya cuantitativos de los votos, creemos que este porcentaje de casillas que no tengamos representante no va a influir en la elección presidencial, no va a influir en la elección de gobernadores, no va a influir en la elección de senadores y va a influir muy poquito en la elección de diputados federales y mucho más en la de presidentes municipales. Como les digo, hay varios municipios en Oaxaca por conflictos sociales o en Jalisco, Michoacán, Colima por la presencia del crimen, donde no se van a poder realizar elecciones para presidente municipal y podemos correr el riesgo de que más municipios no tengan presidentes municipales como lo que está pasando. Y pues ya me gustaría quedarme, pero tengo que seguir chambeando por acá. Chao. No, Tidi, por favor, chambea duro porque tu trabajo es importante. No sé si tengas algún comentario, Guillermo Tato. No, pues qué bueno que hay esta información. Yo creo que, parte de la información que comentaba él viene de 2021. Ojalá y a la hora que hagamos el recuento de 2024 no hayamos pasado del 10 al 20 o al no sé qué otro Sí, porcentaje. Y yo creo que antes de llegar a evidentemente que habrá que ver qué recurso jurídico se puede instrumentar para tratar de nulificar el impacto del crimen organizado en esto, pero yo creo que todavía habría tiempo para tratar de intentar algunas estrategias que vía la observación electoral y el llamado a las autoridades y el obligar a que manden fuerza pública, etcétera, puede reducir
la participación descarada y abierta que están teniendo, porque ya lo estamos dando como un hecho de que pues no hay nada que hacer, ni modo, el 10% ya se fregó, ¿no? Entonces, yo creo que todavía habría que seguir haciendo llamados al INE y a los partidos, porque los partidos tampoco parece que, digo, qué bueno que Hugo nos está dando y tienen conciencia, pero pues sabemos que hay candidatos vinculados al crimen organizado que están siendo postulados por distintos partidos. Entonces, como sociedad civil tenemos que seguir insistiendo en la denuncia y en la exigencia de minimización de este riesgo de participación. Lo que comentaba Eduardo Bellina, que ya hay un acuerdo del INE para proteger candidatos, pero pues él mismo apuntaba la inutilidad de porque pues a muchos ni los amenazan, simplemente los matan. Entonces, pero además el mismo Eduardo platicaba de todas las modalidades de intervención, como puede ser el financiamiento y qué medidas han tomado para tratar de frenar o de detectar y castigar el financiamiento del narco. Nada, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tenemos que seguir levantando la voz en lo poco que queda para el día electoral, de manera que se reduzca en lo más posible estas modalidades de intervención del crimen organizado.